Recientemente tuvimos la conclusión de la mini historia, por decirle así, en donde vimos a Garp enfrentar a toda la isla de Hachinosu. En este video quería dar mi opinión sobre esta subtrama que vimos en capítulos recientes y lo que me gustó o no me gustó de ella. Entre las cosas que me gustaron es que aprendimos muchos detalles sobre los piratas de Barba Negra en general. Aunque no estaba la tripulación completa, sí pudimos ver bastante de algunos de ellos. Por ejemplo, las frutas del diablo que tienen, la dinámica o la relación que tienen entre ellos y entre los otros piratas de la isla, el tipo de estrategias que acostumbran usar, y también ya pequeños vistazos de su moralidad y sus filosofías. En general me gustó bastante toda esta isla de piratas. Y no solo por los piratas de la tripulación de Barba Negra, sino también por los otros personajes que veíamos en el fondo, otros piratas random, pero que Oda se daba el trabajo de mostrarnos ciertos detalles sobre ellos, como los planes que estaban haciendo, la valentía en ciertos momentos, el miedo que tenían en otros momentos, pequeños combates contra los marines o momentos en que salían huyendo de los marines. Todo esto me gustó bastante. Creo que Oda logró plasmar bastante bien toda esa idea de la piratería en estos pequeños detalles que ponía en el fondo. Y otro tema que me gustó es que nos enseñó mucho sobre esa nueva generación de marinos que tomarán las riendas de esa institución a la que pertenecen en el futuro. Aunque técnicamente muchos de ellos pertenecen a Sword y de alguna forma ya no son de la marina, pero yo apostaría que para el final de la historia estos personajes de Sword en realidad sí seguirán siendo parte de la marina. También nos dejó claro que el potencial de Koby, tanto como personaje como guerrero, es gigantesco y nos reafirmó su importancia en la historia. Me gustó mucho el contraste entre los dos pupilos de Garp que vimos en este pequeño encuentro, es decir, entre Koby y Kusan, y cómo el contexto de sus diferentes vidas, así como sus diferentes personalidades y ambiciones, forjaron diferentes caminos para estos dos personajes y los llevaron a diferentes conclusiones. Me pareció genial que ambos mostraran estas decisiones ya más firmes, que yo creo que tendrán muchísima importancia para el desarrollo de la historia, y me gustó que las mostraran aquí, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Fue como si Garp estuviera haciéndole un último examen a sus dos pupilos para probar la determinación de cada uno, tanto de Koby como de Aokiji. También empezamos a entender los motivos de Aokiji ya con mayor profundidad. Ya teníamos pistas de qué es lo que estaba motivando a este personaje, pero aquí ya Oda nos explicó bastantes cosas de forma más clara. Vimos momentos de su pasado que, cuando se trata de almirantes, es muy difícil ver este tipo de flashbacks, por lo que a mí me gustó bastante ver ese entrenamiento que tenía Aokiji, copiando lo que hacía Garp, y yo sigo creyendo que este personaje será importantísimo para los momentos clave de la historia. El tema de luchar contra su mentor me pareció interesantísimo, y esta parte de la historia puso a Aokiji en un delicado borde entre lo que es correcto, en seguir su moralidad y en tomar acción sobre su vida, pero al mismo tiempo también está caminando por el borde de enfrentarse a sus amigos, de llenarse de dolor o de remordimientos, de luchar directamente contra su mentor, así como de capturar a estos jóvenes marinos como Koby. En uno de los análisis anteriores que ya había hecho, ya había mencionado que me parecía que Aokiji ahora estaría caminando por un camino tanto de luz como de oscuridad, y creo que este encuentro en Hachinosu fue un excelente ejemplo de ese delicado borde por el que está caminando entre dos mundos. Será muy interesante ver cómo se sigue desarrollando este camino de Kusan. Esta parte de la historia también nos dio mucho más entendimiento del personaje de Garp. Para mí este personaje ya era excelente, pero ahora entendemos mucho mejor el valor que le da Garp a la vida de las próximas generaciones y cómo le pone muchísima responsabilidad a los viejos o a las antiguas generaciones en ayudar y dar espacio a los jóvenes para que ellos sigan con lo que se había iniciado en el pasado. Vemos esa sabiduría de Garp en no empeñarse en seguir siendo uno de los amos del mundo, sino saber distinguir el momento correcto cuando es necesario hacerse a un lado y dejar o incluso ayudar a que las siguientes generaciones se pongan en marcha. Además vimos esa feroz ambición de Garp en acción, vimos su legendario Haki, y este pequeño encuentro nos ayudó a dimensionar de mejor forma cómo habría sido Garp en el pasado, cómo habría sido en ese pico de poder y de salud, y por lo menos para mí me confirma que Garp era una absoluta bestia, que sin duda se le podría poner en un escalón muy similar
al de personajes como Roger y Barba Blanca. La escena final de este encuentro me gustó muchísimo, se me ha hecho una de las mejores no solo de esta parte de la historia, sino del manga en general. Me refiero a ese momento en que Garp decide sacrificarse y empezar a atacar a los piratas de Barba Negra para dar tiempo a Koby y a los demás de que escapen. Me gustó muchísimo esta combinación entre un triunfo de Garp en dejar escapar a sus pupilos, pero al mismo tiempo una derrota porque él no pudo escapar, pero con toda la explicación de esa mentalidad que tiene Garp sobre cómo las generaciones antiguas deben sacrificarse por las nuevas. Creo que Oda dejó claro que para Garp esto no fue una derrota de ninguna forma, y lo plasmó bastante bien con esa risa como de un lunático que Garp estaba teniendo al mismo tiempo de ser derrotado. Esa imagen de verlo siendo congelado, con ese enorme pico de hielo, pero al mismo tiempo él llorando de la risa por esa victoria que tuvo sobre una isla entera de piratas, a mí me pareció una escena legendaria. En ese momento, además de esa locura y felicidad de Garp, también pudimos ver la furia en el rostro de los piratas de Barba Negra, incluso teniendo a un marín legendario como Garp, entre comillas derrotado, se puede ver en la cara de cada uno que están verdaderamente enojados por el error o por el fracaso de haber dejado escapar a los demás. También se puede ver la cara de Aokiji que, aunque técnicamente está oscurecida, creo que Oda trata de dar a entender que Aokiji no está ni enojado, pero tampoco feliz, sino que está triste o con ciertos remordimientos de que tuvo que vencer a su tutor y a su amigo para seguir por este camino que escogió. Y me encantó ver esa salvaje fortaleza de Garp de vivir y de morir a su propio modo. No creo que literalmente haya muerto, pero podría decirse que él sí estaba listo para morir. En esta subtrama para mí no todo fue perfecto, como en prácticamente ninguna otra subtrama o tramas en general, y entre las cosas que no me encantaron está que Oda siga siendo bastante vago con el tema del Haki del Conquistador. He visto que no solo en mí, sino en muchas otras personas ha causado confusión si ciertos personajes están usándolo o no, si en realidad es necesario que lo usaran para realizar las hazañas que vimos en esta parte de la historia. Creo que Oda ya podría darle un poco más de claridad a este tema, que ya no es necesario que sea tan vago o tan oscuro con saber quién tiene este tipo de haki y quién no. Y a modo personal a mí me hubiera gustado que Oda le sacara un poco más provecho al combate entre Aokiji y Garp, es decir, que nos mostrara un poco más de técnicas de estos dos personajes. Yo sé que en general Oda no muestra demasiado los combates de otros personajes y que deberíamos agradecer cuando muestra aunque sea un poco, pero bueno, creo que también hubiera estado bien que profundizara un poco más en todo lo que podían hacer estos personajes. Pero quitando esas pequeñas quejas, para mí en general esta subtrama fue excelente. Realmente estoy considerando que podría ser ya una de mis favoritas de todo el manga en general, y me gustó muchísimo que Oda le diera el tiempo que le dio en estos capítulos recientes. Creo que Oda logró capturar de excelente forma la relación de Garp y Aokiji, las emociones y los dilemas de ambos personajes, y dejó tramas muy interesantes para seguir tomándolas en el futuro, como la de Koby, como la de Aokiji, como qué pasará con Garp ahora que está capturado. Me volvió a reafirmar esa sensación de que Garp es verdaderamente una leyenda, y me dejó muy interesado en ese camino de luz y oscuridad por el que está andando Aokiji. En fin, ¿a ustedes qué les pareció esta parte de la historia? ¿Les gustó cómo Oda la manejó? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.